Estamos con la doctora Laura Gallegos, que es alergóloga e inmunóloga, y hoy vamos a hablar de enfermedades alérgicas, esas que nos hacen la vida realmente un problema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, estas enfermedades alérgicas, ¿cuáles son las más comunes que vemos en la sociedad, en la vida cotidiana? Sí. Bueno, primero hay que saber pues qué es la alergia a grandes rasgos. La alergia es una enfermedad del sistema inmunológico que se dice enfermedad sistémica porque está en todo el cuerpo, puesto que nuestro sistema inmunológico pues actúa en todo nuestro organismo. Ahora bien, ¿a qué nivel se presenta la enfermedad alérgica? Es lo que ya nos permite definir pues cuál es la enfermedad y síntomas que presenta una persona. Entonces, la alergia se va a presentar en órganos que están en contacto con el ambiente, es decir, en la piel, en nuestras vías respiratorias, porque pues al respirar, y también el sistema gastrointestinal, pues porque así nos alimentamos. Entonces, las principales enfermedades alérgicas, las más comunes pues es la rinitis alérgica. El asma es una enfermedad que muchas veces tiene un componente de alergia. La conjuntivitis alérgica en los ojitos, que también es la picazón y esas cositas. Dermatitis atópica, esa enfermedad en la piel que se caracteriza por mucha comezón, piel reseca, que a veces saca líquido de tan seca que está la piel, produce placas. Urticaria, es una enfermedad muy común, típicas ronchas que dan comezón. ¿También es una alergia, una especie de alergia? En ocasiones sí. Esta tiene muchos componentes, pero muchas veces se trata de una causa alérgica y es una enfermedad que sí aborda la especialidad de alergología. Entonces tiene que ver con el sistema inmune, como que no reconoce el sistema inmune este tipo de sustancias, ¿no? Así es, precisamente. Sustancias del ambiente como pólenes de árboles, pelos de animalitos, cosas así. Una persona que no tiene alergia las tolera. O sea, no le pasa nada. Por eso tenemos una compañera que siempre viene con problemas de alergia, de que el estornudo, ¿no? La nariz siempre... y debe ser alguna de estas situaciones en las cuales algo ingresa por las fosas nasales, ¿no? Al estar en contacto con esta sustancia, una persona con alergia no la tolera, se crea una respuesta inflamatoria exagerada, es decir, el sistema inmunológico se activa de más y entonces se generan los síntomas de alergia. Pero ¿por qué le parece que hay personas que sí tienen este problema y otras que no? O sea, que son de nacimiento algunos problemas. Sí, de hecho, las alergias tienen un componente hereditario, es decir, si los papás de una persona o sus hermanos tienen alguna alergia, es más probable que esta persona las tenga. Entonces, sí tiene un componente aquí hereditario y aparte la exposición ambiental. Esto quiere decir, incluso desde que el bebé está dentro de la mamá y al nacimiento, estas exposiciones ambientales van a definir si el paciente desarrolla la enfermedad o no. Exposiciones como haber consumido leche materna, que es una excelente recomendación, que disminuye el riesgo de alergia. La exposición a microorganismos que haya tenido desde la infancia fortalece el sistema inmunológico. La alimentación también adecuada, temprana. No retrasar la introducción de alimentos para que también el sistema inmunológico los conozca desde edad temprana y después no genera una reacción porque lo desconoce. Se escucha mucho decir, ¿no?, entre las madres que a veces cuando se alimenta bien a los niños hay que hacerlo desde muy chiquitos porque después se conforma un sistema inmune para toda la vida, ¿no? Así es. Y es cierto, correcto. Entonces. Sí, así es. ¿Qué tiene que ver estas alergias? Como por ejemplo hay gente que es alérgica al cacahuate, a ciertos aceites, a frutas incluso, por ejemplo la piña, es muy común que la gente sea alérgica a la piña. ¿Qué tiene que ver con esto de lo que estamos hablando? Ok, pues las alergias alimentarias, estas surgen en diferentes edades, es más común que inicie desde la infancia y en la infancia es más frecuente que sea alergia a leche, a huevo, cosas así. Y ya en la adultez pueden ser alergias a mariscos, pescados, semillas. Y pues también es porque el organismo empezó a reconocer estos alimentos de una forma equivocada y empezó a generar pues esta respuesta inflamatoria ante su consumo.
¿Pero hay algún problema en esa persona que el organismo no lo reconoce? ¿Se alimentó mal de niño? ¿Hay alguna de cómo surgen estas causas? Pues cuando llega un paciente, por ejemplo, con estos síntomas refiriéndonos a alergia probable a algún alimento, si indagamos si de niño le daban leche materna, si tuvo poco consumo, entonces a lo mejor esto no fortaleció suficiente el sistema inmunológico. O si, por ejemplo, tardaron en darle pescado, mariscos o semillas como cacahuate, si se le da ya después de 2, 3 años, a lo mejor el niño ya lo reconoce como extraño. Oh. Y a veces, espontáneamente en la adultez, surge una nueva alergia, por ejemplo, a marisco, que el paciente la toleró todo el tiempo, pero después surge. Y bueno, en sus genes, como te dije, tiene un componente hereditario, ya estaba previsto que el paciente fuera alérgico y en el caso de esta persona pues se detonó hasta la edad adulta. Porque hay personas que, por ejemplo, son alérgicas a todo, o sea, una sola persona es alérgica a un montón de alimentos y realmente se le hace muy difícil comer en la calle o en ciertos lugares porque no sabe a veces si no tiene si no contiene algún elemento o algo. Así es. Entonces, digamos, es un problema para ellas también. Pero no hay forma, digamos, hasta ahora el momento es cuidarse de esos alimentos, de que no ingieran. No hay forma de que el cuerpo se adapte con el tiempo. Se necesita que lo valore uno en consulta. Necesitamos que lo veamos, ver a qué alimento sospecha que es alérgico y hacer pruebas. Pruebas para confirmar que tiene la alergia o descartar. Si se descarta, pues el paciente lo puede volver a consumir. Y si se confirma, entonces sí hay que quitarlo. Y también depende de la severidad de los síntomas. Es decir, si el paciente come manzana y solo le da poquita picazón, pues no es una alergia grave. Pero si le genera síntomas más graves, entonces sí hay que quitar el alimento definitivamente y de por vida. Y de por vida. ¿Y qué pasa con esas alergias que de repente son a un medicamento? Ok, la alergia a medicamentos, lo que se oye más comúnmente es antibióticos como penicilina, a veces aspirina o antibióticos pues de otra índole. A veces se confunde con efectos adversos del medicamento, porque hay medicamentos pues, que nos dan gastritis si los consumimos o tienen otros efectos. Entonces, si el paciente tiene duda, mejor es acudir a valoración alergológica. Y una característica es la presencia de ronchas. Eso es muy probable que sí se va a tratar de alergia. Bueno, en definitiva tenemos que cuidarnos mucho. La alimentación evidentemente es sana y es importante en todos los aspectos de nuestra vida. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Así es, la doctora Laura Gallegos, alergóloga e inmunóloga, ha estado con nosotros. Esperemos que esta información haya sido muy valorada por ustedes. Y recuerda que en Hospiten siempre va a haber un especialista dispuesto a atenderte de forma muy particular y muy precisa. Así que en Hospiten pueden hacerlo. Continuamos.